Días a todos. Buenos Para días. los que no me conocen, mi nombre es Brigitte Díaz, gerente de implementación por parte de Intuipos. La reunión del día de hoy va a ser dirigida por Luis Jiménez. Segundo. Por Luis Jiménez, que es cofundador y codirector de Antecocina Consultora, ¿no? Consultora especializada en costeo y estandarización y gestión de restaurantes en Colombia. Es administrador y consultor gastronómico con un máster en Food Beverage y restaurantes de marca en Barcelona, Culinary Hood. Su experiencia como piloto militar fortaleció su enfoque analítico y disciplinado para la gestión de negocios. Además, es pastelero, pitmaster, docente en gastronomía y en esta reunión compartirá herramientas prácticas y un ejercicio real para aprender a costear los platos adecuadamente. ¿Listo? Entonces le damos la bienvenida a Luis y esta reunión es toda tuya. Hola Brigitte, hola equipo Intuipos, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y voy a compartir pantalla para que comencemos la presentación. Listo, buenísimo. Buenos días para todos, muchísimas gracias por la presentación. Como me presentaste, soy Luis Jiménez y cofundador de Antecocina Consultorio Gastronómico con mi socia Alejandra Mejía. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a hablar un poco del costeo de platos. Cuáles son los errores que más ocurren, cuál es el paso a paso, cuál es la diferencia de algunos términos que puede que estemos utilizando mal. Entonces, la idea del día de hoy es salir con material teórico para que ustedes después lo pongan en la práctica. Y les vamos a dar también varias herramientas descargables para que lo puedan poner en práctica. Bueno, entonces antes de empezar, ¿de qué vamos a hablar hoy y cuál va a ser el orden en que vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito del método completo del costeo, vamos a hablar de la diferencia entre ficha técnica y escandallo, vamos a hacer un ejercicio en vivo con un Excel que nosotros manejamos, que es un apoyo del POS. Vamos a hablar también del rol del POS, del sistema POS en nuestras cocinas. Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es Antecocina y quiénes somos. Lo que les voy a pedir en este momento es las preguntas, porque la idea es esta clase que nos tardemos entre 40 a 45 minutos de explicación. Y la idea es que ustedes se guarden las preguntas, las pueden anotar inclusive en el chat, que van a estar también para que no se les olvide. Y al final de la clase las podemos ir haciendo. ¿Listo? Ahora, si alguno tiene algún que yo estoy perdiendo la señal o algo, ahí sí pueden interrumpir automáticamente sin ningún problema. Entonces, esa va a ser la dinámica de la clase para que la tengamos todo presente. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de cuánto le cuesta realmente su plato más vendido en su restaurante. En el día de hoy vamos a usar una hamburguesa. Vamos a usar una hamburguesa como ejemplo y vamos a empezar a ver qué tiene una hamburguesa y qué se debe agregar en el costeo y qué no agregamos en el costeo. Acá tenemos algunos 8 datos de interés que quiero compartir con ustedes. Yo todos estos se los voy a compartir después también para que ustedes lo tengan. Pero son 8 datos que vamos a ir viendo y es la necesidad, viendo durante la clase, y es la necesidad de esta clase, surge la necesidad de que nosotros vemos que muchos restauranteros en estos momentos les falta un poco en la parte de costeo. Y al faltarle un poco o mucho en la parte de costeo, ¿qué nos genera? Estamos arrastrando un error. Al arrastrar un error estamos obviamente o perdiendo plata o dejando de ganar plata. Y simplemente listo, bueno, sigo. Aquí simplemente vamos a hablar de unos datos de que tenemos nosotros actualmente, más de 2.000 restaurantes cerrados en Colombia en el año 2025. 4 de cada 10 restaurantes no logran consolidarse por falta del estudio del costo, de lo que vamos a ver hoy por encima. 4 cierres al día, esto de acuerdo a Codres. Colombia desafortunadamente no tiene estadísticas muy oficiales, sino que son muy extraoficiales, pero hay algunas estadísticas que nosotros manejamos desde Estados Unidos. Por ejemplo, había un mito anteriormente que decían que el 90% de los restaurantes cerraban el primer año. Es un mito falso, salió de una publicidad de American Express, y la realidad en Estados Unidos es que aproximadamente el 17% de los restaurantes
no sobreviven el primer año. ¿Por qué? Muchas de las razones de estas es porque no tienen su columna vertebral, porque yo le llamo que la parte de costeo y estandarización es la columna vertebral del restaurante, no la tienen bien o directamente no la tienen. Un 4 a un 10% de los ingresos se pierden en el desperdicio de alimentos. Nosotros hicimos una encuesta pues, de Antecocina a principio de este año, porque la idea de Antecocina es que nosotros vamos a hacer, también vamos a compartir más adelante manuales, módulos, dar más clases y en un futuro escribir un libro. Y la idea, nosotros hicimos una encuesta con restauranteros de la ciudad de Colombia, de toda Colombia, y nos encontramos que el 90% de los restauranteros considera la gestión financiera la competencia más necesaria y muchos no la tienen. Entonces, por eso nosotros de a poco les vamos a ir como aportando en esto. El 56% usa el software, algún tipo de software, y el 46% cita falta de formación como barrera para usar este software. Y el 85% de los encuestados considera la gestión financiera el tema más relevante de hoy en día. A ver, ¿por qué razón hablamos de qué es lo más relevante de hoy en día? Vamos a ver otros datos. Todos sabemos que nosotros como restauranteros sabemos el golpe que fue este año, por ejemplo, la subida del salario mínimo. Pero nosotros no solamente fue el salario mínimo. Del 2021 al 2025, los alimentos han tenido un aumento aproximadamente del 100 al 105% de aumento, o sea, el doble. Pero si usted lo llevamos a los precios de venta, los restaurantes en Colombia solamente han aumentado de precio un 70% en ese mismo periodo. ¿Eso qué significa? Significa que los restauranteros cada vez estamos ganando menos, entonces tenemos que cuidar ese peso porque ese es el peso que nos está dando la ganancia. Anteriormente los restaurantes, voy a hablar de estadísticas de restaurantes tipo casual, porque ya vamos a ver la diferencia entre los restaurantes, porque tenemos un restaurante tipo casual, un restaurante fast food y un fine dining, ¿cierto? Un restaurante tipo casual anteriormente tenían las ganancias mucho más altas que tienen hoy en día. Ahora vamos a ver los porcentajes que aproximadamente deben ser, pero cada día, o sea, cada año, cada mes, esas ganancias se van reduciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar con lo que es el costeo, la estandarización, la parametrización en el sistema, en el POS, todo eso es lograr mantener esa ganancia en lo más alto posible. También tenemos pues obviamente el apretón financiero de este año con lo del salario mínimo, que fue un aumento del 23%, y el promedio aumento de los restaurantes este año, de lo que lleva corrido este año, es un 9,59%. O sea, cada vez se nos está comiendo más la ganancia los costos. Bueno, listo. Entonces aquí vamos a empezar a ver entonces cuáles son los errores más comunes que nosotros tenemos. Entonces, el dueño calcula el costo de su plato sumando algunas veces solamente 2 o 3 ingredientes principales. Por ejemplo, en el caso de una hamburguesa, solamente agrega el pan, la carne y el queso, en este caso, y lo redondea. Pero el problema es que cada plato tiene como mínimo 6 componentes. Cuando sumas solo los 2 o 3 que sumas inicialmente, el costo va a quedar súper bien, pero la realidad es diferente. ¿Por qué? Se nos están olvidando otros costos. ¿Cuáles son los otros costos que tenemos nosotros que en un plato? Tenemos lo que son las subrecetas, lo que son las guarniciones y empaques, que ahora vamos a hablar de empaques, y los insumos invisibles, sal, aceite, servilletas, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad, la percepción versus la realidad del costo. Bueno, entonces acá empiezan las preguntas que muchas veces nos hacen a nosotros cuando empezamos a costear. Luis, ¿agregamos el aceite de freír en el costo? Mi respuesta es sí. Luis, ¿agregamos el empaque en el costo? Va a ser depende. ¿Depende de qué? Si yo soy una empresa que lo que hago es envíos, solamente envíos, ¿sí? O sea, mi 100% del core de mi negocio son envíos, entonces yo ahí sí voy a agregar el costo de mi empaque, ¿sí? Eso obviamente va a depender de cada estrategia, pero yo lo hago y se lo recomiendo a nuestros clientes. Lo que hacemos es, se coloca el costo, ¿sí? Se coloca el costo por ingrediente. ¿Por qué?
porque eso nos va a ayudar tanto a tener el costo real y también nos va a ayudar para lo que es el inventario. Entonces nosotros vamos a también saber el inventario de lo que es el empaque. Entonces yo debo saber cuántas cajas, de acuerdo al post, porque yo en el post pongo la caja de cartón con su código, entonces yo ya debo saber cuántas cajas tengo de cartón, ¿ok? Entonces, por las dos cosas, para que el costo sea lo más real posible y para que el inventario me dé con el POS. ¿Me confirman si ven la otra diapositiva? Siguen la Se llama, hamburguesa. síguela. Ahora sí, ya cambió. Listo. Entonces, seguimos ahora hablando un poquito de algunos términos que tenemos, que hemos escuchado seguramente hablar cuando hablamos de ficha técnica versus escandallo. No son la misma cosa, son muy similares, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. La ficha técnica es el cómo se hace el plato, ¿sí? Es el paso a paso, es la receta oficial de la casa. En cambio, el escandallo es el cuánto cuesta el plato. O sea, tenemos dos informaciones. Tenemos el cómo se hace, que este es más llevado para cocina, y el cuánto cuesta el plato. Entonces, el cuánto cuesta el plato es más llevado para la parte administrativa, para el chef ejecutivo, si hay un chef ejecutivo, un chef administrativo, si hay chef administrativo, o para la parte de compras. En la parte entonces en la parte de escandallo, nosotros tenemos acá lo que es el porcentaje del CMB, tenemos el análisis financiero del plato y el cálculo de rentabilidad, que yo se los voy a explicar más adelante. Lo que nosotros hicimos en Antecocina fue hacer uno solo, manejar uno solo y le llamamos ficha técnica. ¿Por qué razón? Muchos de los casos y de los errores que nosotros encontramos y que se ven en el día a día es que manejan dos formatos diferentes, ¿sí? Supongamos que o son dos Drive o dos Excel. Y lo que hacen es actualizan uno, pero no actualizan el otro. Entonces, al momento de hacer inventario, al momento de hacer un costeo, no tiene la misma información. Entonces, lo que hicimos nosotros en Antecocina fue unirlos, la ficha técnica y el escandallo, que ya les voy a explicar el modelo que tenemos nosotros para que ustedes vean que es muy práctico. ¿Para qué? Para que si yo cambio simplemente, yo cambio un ingrediente, ¿sí? Un ingrediente, ya me cambia en la subreceta, me cambia en el costeo, me cambia absolutamente todo. Aquí es uno de los errores más grandes. Me pasó en otros restaurantes en donde el chef ejecutivo cambiaba solamente la receta, entonces cambió un corte, ¿sí? de algún corte de res, modificó por posta por morrillo en su receta, pero no lo hicieron en el escandallo. Entonces el escandallo siguió teniendo en cuenta como si fuera el otro corte. Entonces estamos arrastrando un error y obviamente ahí estamos arrastrando números que no son los correctos en nuestra cocina. Entonces, nosotros en Antecocina le llamamos ficha técnica, ¿sí? Pero nuestra ficha técnica es la unión de los dos. Listo, ¿me confirman si vemos ahí componente 1, ingrediente principal y merma? Sí, señor. Perfecto. Listo, seguimos ahora con la terminología. Entonces, ¿cómo llegamos a nuestra ficha técnica? ¿Cómo calculamos nuestra ficha técnica? ¿Qué información tiene nuestra ficha técnica? Entonces, este es otro de los datos y de los conceptos más importantes que nosotros tenemos que saber. Lo que es el peso bruto y lo que es el peso neto y lo que es el multiplicador. El peso bruto es como yo compro mi materia prima. Es como yo compro mi piña entera con penca. Es como yo compro mi pollo entero con huesos, con piel. Es como yo compro mi manzana entera con cáscara. Es como yo compro mi bondiola, supongamos, para hacer pulled pork, si viene con grasa externa. Es como yo lo compro y lo que aparece en la factura. Ahora, nuestro peso neto es lo que está listo para usar. Entonces, ese que está listo para usar es después de procesarlo. Ahora, por ejemplo, en este caso, vamos a ver un ejemplo ahora, compré 1,5 kilos de piña, ¿sí? Me quedaron 800 gramos de peso neto. Entonces, todas las recetas deben comenzar por peso neto. Ahora les voy a poner un ejemplo. Entonces, muchas veces también lo que nosotros vemos cuando nos piden una asesoría o una auditoría es que las recetas las tienen en peso bruto. Comenzamos de 5 kilos de tomate.
pero vengan, el tomate siempre va a llegar diferente, de tamaño diferente, no nos sirve. Entonces, una receta siempre debe comenzar es con el peso neto. O sea, si yo hago mi salsa pomodoro y yo necesito 4 kilos en neto de tomate, entonces yo siempre tengo que preparar, o sea, procesar, supongamos 5 kilos para que me quede 4 kilos en neto. Y siempre debo comenzar con el peso neto, ¿ok? Siempre. Entonces acá es un error también que muchas veces comienzan con el peso bruto. No, con el peso neto, porque imagínense que ustedes, esta salsa lleva algún picante, ¿cierto? Algún picante. Y le pusieron el peso bruto que tiene muchas más semillas, supongamos, que lo normal. Entonces, esa salsa picante nos va a quedar mucho más picante de lo normal porque le estoy agregando más de lo que es el picante en ese chile. Entonces, ahí nuestra receta nunca va a ser igual. Entonces, cuando nosotros trabajamos salsas, que ahora les voy a mostrar un ejemplo de una subreceta de una salsa, siempre se debe trabajar con el peso neto. Entonces, si mi subreceta me dice, ahora vamos a ver un ejemplo, comienzo con 4 kilos, entonces yo saco 5 kilos, limpio para que me queden 4. No siempre va a ser igual, las frutas, las verduras nunca son iguales. Entonces lo que yo hago es un aproximado, que ese aproximado se llama mi multiplicador. Entonces yo tengo un multiplicador para todo mi fruta, verdura y carne. Entonces lo que yo hago es multiplico mi peso neto por el multiplicador para saber cuánto debo sacar del almacén. Y eso es un aproximado. Y después hago ajustes. Entonces, por ejemplo, vamos con un ejemplo. La piña. Compré una piña, me pesó 1.200 gramos. Entonces esa piña, yo fui, la procesé y me quedaron 700 gramos. Esos 700 gramos es con lo que yo voy a empezar a trabajar. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se llama el resto de la piña? Entonces, el resto de la piña se llama merma por limpieza. Merma por limpieza. Pero Perdón, si esa creo merma que por limpieza la imagen no no ha quedó, cambiado. listo. Ahora sí, Sí, señor. Sí, señora. listo, gracias. Entonces, sí, no sé por qué no está pasando automáticamente. Bueno, entonces tenemos la merma por en la piña, tenemos que lo que es, por ejemplo, la penca, es una merma por limpieza. Pero si yo utilizo la cáscara de mi piña para hacer alguna preparación, alguna bebida, eso se llama aprovechamiento, ¿ok? Y el aprovechamiento siempre se calcula con costo cero, con costo cero. Bueno, pero entonces vamos ahora sí a ver el factor de multiplicador. Entonces, el multiplicador tenemos mi peso bruto dividido mi peso neto, 1.200 dividido 700. Entonces, mi factor en este caso es 1.71. ¿Qué significa ese 1.71? Significa que si yo necesito 100 gramos de piña neto, multiplico 100 por 1.71. ¿Listo? Eso es de manera manual, pero de manera automatizada lo puede hacer el POS o una ficha Excel. ¿Listo? Que ahora les voy a mostrar un ejemplo y les voy a hablar el por qué nosotros sugerimos en Antecocina manejar ambos formatos. ¿Sí? Se complementan. No son los dos, no es que no son excluyentes, se complementan. Y ahora vamos a ver el por qué. En este caso también tenemos el rendimiento, por ejemplo, del pollo. Bueno, ¿qué nos puede afectar en este caso lo que es la merma por limpieza? Nos puede afectar los tamaños. Entonces, si yo compro cebolla más grande, yo voy a tener menos merma. Si yo compro tomates más grandes, voy a tener menos merma, pero cada ingrediente va a variar, porque a mí, por ejemplo, no me conviene comprar berenjenas muy grandes, porque tienen un sabor diferente. Entonces, yo prefiero medianas. Entonces, cada ingrediente va a ser diferente de cómo se compre, pero si ustedes, también acá tiene el tema del proveedor. Los proveedores de frutas y verduras, algunos, sí, algunos, ellos le miden el aceite a los clientes. Ellos saben que, uy, no, a esto les podemos vender toda la cebolla chiquitica. Claro, esa cebolla chiquitica es la que más va a tener desperdicio. Entonces, verifiquen que les están mandando. Primero, ustedes pueden armar fichas técnicas de los tamaños. Yo necesito que tenga este calibre. ¿Por qué? Porque eso me sirve a mí para mi estandarización. Me sirve para que yo tenga mis números más precisos y también para que no me empiecen a mandar cosas que no están en buen estado. Algunos lo que hacen por
por error o porque saben que esa persona no revisa, les ponen por ahí en la mitad los tomates más maduros, no están malos, pero están por dañar, se van a dañar en 2 días. Entonces ya ustedes a los 2 días, cuando sacan el tomate ya está malo, ya ustedes no le pueden decir nada al proveedor porque lo recibieron. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa puede afectar nuestro factor de desperdicio? Los utensilios. Entonces nosotros, si tenemos cuchillos no afilados, en uno de nuestros clientes también nos dimos cuenta que el solomito, estaban botando un montón de solomito, ¿sí? Y no era por falta de habilidad, era porque el cuchillo estaba desafilado. Un cuchillo desafilado cuesta mucha plata. Un pelapapas que no tengan pelapapas o que esté viejo, un pelapapas vale 10.000 pesos y créanme que el pelapapas nos puede ahorrar mucho dinero. Entonces todo ese tipo de cosas nos ayudan a que los multiplicadores, las mermas por limpieza, todo eso sea lo más ajustado posible. Ahora, hay un término que se llama el merma por cocción. Entonces, la merma por cocción es lo que yo comienzo con una salsa, 2 kilos de salsa, sumando todos los pesos netos, se redujo a 1.500, entonces esos 500 gramos ya es una merma por cocción. ¿Listo? Bueno, sigamos. Confirman, estamos viendo ahí entonces componentes 2 y 3, por favor. Sí, señor. Listo, esto lo vamos a ver más ahora en la ficha técnica, pero entonces acá nosotros tenemos que tener en cuenta todos los ingredientes secundarios de lo que hablamos ahora, todas las subrecetas, todo para poder tener los datos más reales. Pero esto lo vemos más ahora con la otra presentación. Listo. Ahora sí, voy a compartir la ficha Excel para que veamos un ejemplo en vivo. ¿Me confirma si estamos viendo la ficha Excel, por favor? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, nosotros hemos armado a lo largo de estos años con Antecocina una ficha Excel que es nuestra columna vertebral, es nuestra matriz, donde, como les dije ahora, tenemos un listado de los ingredientes. Entonces, nosotros en este listado de los ingredientes le colocamos, entonces, por ejemplo, las cebollas. Vamos por las cebollas. Cebolla, listo, cebolla junca. Entonces tenemos acá, nosotros hicimos el ejercicio y de 1.000 gramos de cebolla, después de limpiar nos quedaron 900. Eso fue un ejercicio en promedio que nosotros hemos sacado, que son factores de rendimiento. Con tamaños promedio. Ahora, si me viene una cebolla junca muy chiquitica, no me va a dar este factor, me va a dar un mayor. Y si me llega una cebolla junca muy grande, no me va a dar este factor. Estos son promedios. Entonces, eso no significa que uno siempre tiene que verificar, pesar antes y pesar después. Nosotros, como Antecocina, lo que hacemos es, durante la etapa de capacitación, durante la etapa de producción inicial, hacemos este ejercicio y después le pedimos a los dueños que lo hagan cada tanto, ¿ok? Entonces, cada uno tiene su costo, tiene su código, tiene su proveedor. Entonces, lo que hacemos es, vamos para una hamburguesa. Entonces, miren, la diferencia que yo les decía a ustedes de ficha técnica de escandallo. En esta ficha, nosotros tenemos lo que es, aquí abierta como está acá, es la suma de las dos. Ahora, si yo oculto mis costos, y yo acá le pongo una letrica en blanco, miren que la información está ahí, pero esto es lo que yo le imprimo a Cocina. Esto es lo que tiene Cocina, ¿sí? Movimiento a paso. Listo. Entonces eso es súper importante. Esto también se puede hacer en el post. Entonces yo la importancia de hacerlo en ambas partes. Ya nos ha pasado en donde muchas veces necesitamos la información de más fácil acceso. Entonces nosotros inicialmente se hace todo en Excel, todo en la ficha Excel, y después se parametriza en el post, que ya ahora vamos a hablar del post más adelante, de la importancia del post. Entonces nosotros en esta ficha técnica lo que tenemos es vida útil, en qué receta se utiliza, la fecha de estandarización, vamos a ponerle 28 de julio, porque es importante la fecha, porque para saber cuál es la última,
tiempo de preparación, cuántas se venden aproximadamente. Y una receta tiene, voy a hacerle zoom in, tenemos todos los ingredientes. Entonces, al tener todos los ingredientes, lo que nosotros hacemos es, y por una cantidad, por una unidad. Entonces, un pan de hamburguesa, cuánto de carne de hamburguesa, aceite de freír, yo le pongo, aquí tengo un errorcito, queso doble crema, que es este, en realidad era este. Listo ahí. Queso doble crema, cebolla caramelizada, las subrecetas que tiene, ya vamos a ver una subreceta para ver cómo se comporta una subreceta. Pues todo esto es para una unidad, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, tengo un evento y tengo un evento con 50, entonces la ficha me dice, bueno, usted necesita tanta cantidad para comprar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver para una unidad. Ahora, si todos los datos están correctos, yo acá le armo el precio de venta que yo quiero. Entonces, acá yo el precio de venta, muy importante, si yo le pongo precio de venta 43.000 pesos, a mí no me van a ingresar 43.000 pesos, es muy importante tenerlo presente. Ustedes tienen que sacar lo que es el hipoconsumo, que es el 8%, que lo tienen que pagar bimensual. No jueguen con esa plata, porque ese hipoconsumo cuando después lleguen a los 2 meses, no tienen esa plata, la DIAN cae ahí directamente. Entonces, a mí en realidad este plato no me va a entrar 43.000 pesos, sino 39.815. Entonces, sobre ese 39.815, es que yo tengo que sacar el factor de mi CMB. ¿Qué es el CMB? Es el costo de mi mercancía vendida. Esa va a ser una de las posibles siguientes clases, porque eso es otra clase aparte del CMB. Es simplemente lo que me cuesta a mí el plato, la materia prima sobre lo que yo lo vendo. Ya vamos a ver unos ejercicios de qué es lo sano tener un CMB actualmente. Entonces, en este caso me dice que mi CMB es 36%, que es un CMB sano, ¿sí? Vamos a una subreceta. Bueno, yo quiero subirle de precio, 45. Entonces, miren acá, yo modifico acá. Discúlpame, qué pena, buenos días. ¿Cómo se sacó el CMB? No, el 36%. Es el costo de mercancía vendida. El CMB, como te comenté, eso es otra clase. Eso es una sola clase para el CMB. Pero simplemente es, mira, el porcentaje entre el costo y mi precio de venta. Listo. Y eso me sale un porcentaje. En este caso es 34. Entonces, mi hamburguesa la tengo en 43, pero ¿qué pasa? Me di cuenta que tiene la percepción de que está muy cara. Entonces yo acá empiezo a jugar. ¿Cuánto la vendo? 41. Listo, 41. Por ser un restaurante de comida rápida, ¿puedo hacerlo así? Tomo la decisión y digo, sí, la puedo vender a 41. ¿Sí? Eso es el CMB. Tenemos entonces, miren entonces acá, si yo, por ejemplo, yo fuera una persona que fuera para delivery, yo acá en este mismo costeo le agrego el empaque. Entonces supongamos que el empaque me cuesta a mí, voy a crear un empaque, vamos a llamar empaque, que cada empaque cueste 1.200 pesos, ¿cierto? Esto es una ficha técnica, pues nosotros cuando asesoramos clientes, lo que hacemos es les armamos todo esto, les armamos esto y los capacitamos y ya ellos quedan obviamente con la ficha técnica. Entonces yo acá lo que hago es, le agrego el empaque, ¿sí? Le agrego el empaque, una unidad. ¿Por qué? Como les expliqué yo ahora, porque en este caso yo necesito primero tenerlo en cuenta en mi costeo y también tenerlo en cuenta en el tema del inventario, ¿ok? Por esa razón. Esta salsa también lo tenía. Bueno, entonces, ahora, acá hay otra pregunta. Luis, pero a mí el 30% de mis clientes me piden empaque. Entonces, lo que yo hago acá es no le pongo 1, sino que le pongo 0.3. Entonces, lo que estoy arrastrando es, miren que acá tengo mi costo, es llevando a cada hamburguesa, le estoy poniendo 380 pesos de empaque. ¿Listo? En cambio, si es para todos, para todos. ¿Por qué? Porque me va a afectar el costo.
y me va a afectar el inventario, porque cuando yo llevo esto al POS, yo pongo empaque, vendí 40, tenía 50, debo tener 10, de acuerdo a inventario. Entonces, ¿cuánto pido? De acuerdo a mi máximo y mínimo. Mi máximo y mínimo son 50, entonces pido 40 más. ¿Ok? Entonces, listo. Esto es el tema de lo que es un formato de una receta, subreceta. Y acá es lo que yo les explicaba vamos a ver este ejemplo de subreceta de cebolla caramelizada. Entonces, están viendo cebolla caramelizada, ¿correcto? Listo. Entonces tenemos, miren que ya la cebolla me dice, usted para 1 kilo de rendimiento, yo les voy a pasar a ustedes un PDF dentro de los descargables, es un PDF con esto vacío, ¿listo? Para que ustedes se hagan una idea, pues para que lo tengan como herramienta. Ustedes, acá, la cebolla de huevo, me dicen, para 1 kilo de rendimiento de cebolla caramelizada, necesito de peso neto 1,650 kg neto, pero yo del almacén voy a sacar 1,833 kg. Muy importante, que si yo saco del almacén 1,650 kg, no me va a quedar, porque me van a quedar 1,500. Entonces yo le pongo 1,500 y esta receta está estandarizada para 1,650. ¿Qué va a pasar? Esta receta me puede quedar ácida o dulce, me va a cambiar. ¿Por qué? Porque el otro ingrediente no voy a arrancar con lo principal, pues con lo que debo comenzar. Listo. Entonces miren la importancia de nosotros tener todo parametrizado en Excel y en el POS. Entonces yo llevo todo a rendimiento a 1000. ¿Por qué a 1000? Porque para mí a 1000 es más fácil manejar los rendimientos tanto para mi cocina como para mi POS. ¿Por qué? Porque para mi cocina yo debo manejar batches de 1 kilo, 2 kilos, 1,5 kilos. Entonces yo le digo a mi ficha, venga, yo necesito 2,5 kilos de cebolla caramelizada. Entonces multiplico 2,5 kilos y él acá me tira cuánto necesita. ¿Cuánto necesito? Necesito estas cantidades que están acá a la derecha. ¿Ok? Entonces, para que eso, si yo tengo todo parametrizado, tengo todo estandarizado, tengo los pesos brutos, tengo los pesos netos, tengo el multiplicador, tengo todo, yo ya puedo armar mis fichas técnicas y mis rendimientos. Entonces, otro error es no hacer formato de rendimientos, de producciones. El formato de producción es muy importante. El formato de producción es, ¿por qué? Porque yo cada vez que haga esta subreceta me debe quedar aproximadamente 1 kilo. Eso es otro error. Entonces, muchas veces nunca hacen formatos, nadie controla eso. Entonces, algunas veces me quedo 800, algunas veces me quedo 1200. Esa diferencia es calidad del producto final. Entonces, cuando me queda 800 me puede quedar muy dulce. Cuando me queda 1200 me puede quedar súper aguada, ¿sí? Entonces, uno tiene que manejar eso. Yo fui el chef administrativo del grupo Sin Mente de acá de Medellín, que ellos tienen las taquerías criminales, y lo que hicimos fue las bachas de las salsas en ollas grandes de 60 kilos, las marcamos por afuera. Entonces, sabemos que para hacer una salsa pastor de 40 kilos, entonces se arranca con 60 kilos, pero la reducción es 40. Entonces uno colocaba en las ollas la marca por fuera. Entonces, cuando nos redujo hasta ahí, ya sabemos que son 40 kilos, porque uno no va a ir pesando siempre cuánto es en ese tipo de centros de producción, ¿ok? En ese tipo de centros de producción. Entonces, bueno, eso es más o menos como la ficha técnica que nosotros manejamos, que entonces yo quería mostrarles que es como una unión entre las dos, que es como nosotros las sugerimos y como nosotros se las hacemos a nuestros clientes. La voy a dejar bueno, esto también nos tira lo que es ingeniería del menú, que eso también es otra opción de clase que vamos a ver al final, a ver cuál les interesa ver, porque a ver, nosotros en la clase del día de hoy, yo les doy herramientas, les doy tips, les voy a dar unos formatos, les voy a dar esta presentación para que ustedes también vean en qué están fallando, para que vean los términos, para que vean y vean cómo pueden mejorar. ¿Listo? Bueno, seguimos. Hablamos del hipoconsumo. Ya voy a... Seguimos con la presentación. Vemos el resumen de precio, ¿correcto? Sí, señor. Listo. Entonces nosotros, en este caso, nos dimos, de acuerdo al Excel, vimos que nuestro porcentaje de food cost, o sea, es el 36%. Food cost es el 36%.
Hay una diferencia entre lo que es el CMB real y el CMB teórico. El CMB real, que es otra clase, pero les hago como un brief, es el costo de mi mercancía vendida, teniendo en cuenta todo lo que yo compré y todo lo que yo vendí, ¿cierto? Entonces, mi CMB teórico, si yo vendo solo hamburguesas, es 36%. Si yo solo vendo hamburguesas. Yo no vendo solo hamburguesas, vendo muchas más. Y mi CMB real es el que sacan ustedes con el POS, que le dice, ustedes este mes, si son muy juiciosos, su CMB es del 38%, el real, ese es el real que saca el sistema. Entonces, hay unos márgenes tolerables. Entonces, en los márgenes tolerables son 2-3%, siempre van a ser por encima, nunca van a ser por debajo. Pero como les dije, esto es otra clase aparte, en donde nosotros tenemos que controlar nuestro CMB. Sí lo tengo parametrizado. Ahora, ¿cuál debe ser mi CMB? ¿Sí? O mi custom o mi food cost. ¿Ven a dónde van? Aquí tenemos, ¿ven la tabla? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces acá tenemos 3 tipos de modelos de negocio. Una hamburguesería, un restaurante casual y una alta cocina. Esto es una guía, esto no es escrito, esto no es, tiene que ser sí o sí así, esto es una guía. Estos son nuestros costos de mercancía vendida topes. Entonces, en una hamburguesería debería ser 38, en un restaurante casual 31, alta cocina 35. ¿Qué pasa? Vamos para un restaurante casual, 31%. Hoy en día, un restaurante casual, ustedes, si llevan un solomito, lo ponen el precio de venta, un solomito, a 70,000, su food cost va a ser seguramente 36%. Entonces hay algunos platos que uno se pega la pela, que son más o menos los platos que tienen las proteínas costosas, salmón, solomito, todos esos platos por lo general tienen un food cost más alto, pero lo importante es que las entradas por lo general tienen un food cost más bajo. De las entradas uno se maneja 25, 28, entonces se van compensando. Pero yo no puedo tener mis platos más vendidos en 38 si tengo un restaurante casual, porque estoy arrastrando todo ese costo. Entonces, esto es una guía que yo se las voy a compartir para que ustedes simplemente vean cuánto deben tener su food cost en su restaurante. Las hamburgueserías, comidas rápidas, el food cost puede ser un poco más alto porque ellos trabajan es por cantidad, ¿cierto? Es por cantidad. Entonces yo le gano menos, pero como estoy vendiendo más, entonces yo tengo el margen. Entonces miren que nosotros acá tenemos, por ejemplo, que en la hamburguesería la ganancia neta, bruta, debería ser un 9%, comida rápida, debería, pero ahí es donde empiezan también el tema de desperdicios, robos, pérdidas, hacen mal las cosas, falta de comunicación entre cocina y servicio, entonces se me aumentan mis costos ocultos, que esto es otra clase que se puede dar, se aumentan mis costos ocultos. En un restaurante casual, como yo vendo menos, es un 13%. Ojo, esto es lo ideal. Ya la realidad es diferente. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que en un restaurante casual mi food cost ideal es 31%. Pero ¿qué pasa? No tengo controles, no hago formatos, nadie controla la cocina, tengo muchas bajas porque se pasó el término de la carne, porque es que esta salsa quedó salada porque no hicieron la estandarización. Entonces todo eso me va generando un food cost real más alto del 31%. Supongamos que este mes me llegó al 35%. Ese 4%, esos 4% de más, ¿de dónde se van a ir? De su ganancia. Entonces, por eso es que uno tiene que, me disculpan, por eso es que ustedes tienen que controlar muy bien, tener todo parametrizado, todo estandarizado y hacer los controles. Listo. Vemos la pantalla error solución. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a ver los 6 errores más comunes en los restaurantes. Costear sumando solo los 3 o 4 ingredientes principales y redondear. ¿Cuál es la solución? Usar la ficha técnica de receta estándar, como se las mostré yo ahora, que tiene todos los costos. Otro error, no pesar las porciones, no tener
cucharas medidoras, que es a ojo. Ustedes no se imaginan, yo doy una clase a la Cámara de Comercio de Girardota y les hice un ejercicio, hamburgueseros. Les dije, es que si ustedes le ponen 100 gramos más de carne molida a ojo, porque no tienen una gramera que vale 50.000 pesos, ustedes al mes pueden estar perdiendo 1,5 millones de pesos, ¿sí? Así, y ellos se quedaron como que wow. O sea, al final de la clase me dijeron, Luis, esta gramera me sirve. O sea, muchos no tenían grameras. Yo les dije, si ustedes le ponen 130 en vez de 120, ustedes están arrastrando un error. Comparar proveedores o presentaciones solo por el precio bruto y sin ajustar por la merma. O sea, aquí también en la parte de proveedores es no controlar los proveedores, no verificar, no ir a pesar, porque ellos muchas veces simplemente dejan y a ustedes confían. Acuérdense, ellos miden el aceite y saben a quién le pueden dar 100 gramitos más, 100 gramitos menos. No prorratear las subrecetas por porción, no tener la receta documentada en un formato estándar, el costo real cambia según quién esté de turno. ¿Sí? Muchas veces nosotros también hemos recibido clientes que nos llaman porque obviamente hoy en día la gente necesita tener más costeo, el costeo más preciso. Tienen recetas en cuadernos, ¿sí? O algunas veces la receta la tiene alguien en la cabeza. Entonces nosotros nos toca sentarnos con esa persona a que nos pase la receta. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y calcular el porcentaje de costo sobre el precio de venta con impuesto. ¿Sí? Muchas veces lo que hacen es calculan con impuesto, pero acuérdense que yo le tengo que sacar un 8%. Ya casi terminamos para las preguntas. Creo que me acordé del webinar. Vemos la gráfica del POS, el POS. Listo, entonces aquí, ¿en qué entra? ¿Por qué razón y que pensamos en esta clase con Intuit POS? Porque es que la necesidad de los restaurantes, ustedes pueden tener todo muy bien, ¿cierto? Todo muy bien, la comida muy rica, la comida deliciosa, todo está bien, tenemos muchos clientes y nos llaman a nosotros, pero es que no vemos ganancia. Muchas veces porque les falta este tema, la parametrización. No saben dónde están sentados, cómo están sentados. Ellos creen que su plato estrella es esta hamburguesa, pero no. Puede que sea la más vendida, pero la que les está arrastrando más pérdida. Entonces ahí entra el POS, porque uno después de estandarizar parametriza, lo lleva al sistema. Y en el sistema te tira, es una foto del momento que no te lo tira una ficha Excel. Entonces en el sistema te dice, usted debe tener tanto, usted debe tener un máximo y mínimo, entonces debe pedir tanto, de acuerdo al sistema, ¿sí? Entonces, y te va calculando el food cost real, no el teórico. El teórico me lo saca la ficha Excel. ¿Listo? Entonces, nosotros acá es donde ahí viene la pregunta. ¿Ustedes realmente creen que su plato estrella es rentable? Si el plato que ustedes más venden, no les genera un margen de ganancia por encima de otros, eso es ingeniería del menú, eso están arrastrando, no significa que esté mal, pero no es un plato estrella, es un plato perro, ¿sí? O caballo, o depende de cómo se comporte. Entonces acá es donde nosotros entramos y les decimos, bueno, uno analiza con todos los datos, con la ficha Excel, y uno dice, bueno, a este se le puede subir precio, este ingrediente está afectando mucho el costo, entonces toca hacer algo con este ingrediente, o por buscar proveedor, o qué está pasando con este ingrediente, o reemplazar. Entonces ahí es donde empiezan los cocineros y los administradores a pelearse, bueno, pero uno tiene que llegar al punto intermedio. Bueno, y para finalizar, antes de las preguntas, obviamente, les quiero simplemente comentar nosotros, pues, quiénes somos. Antecocina Aleja y Luis, que lo que nosotros hicimos fue complementar las dos partes, que es la parte creativa operativa y la parte administrativa mía. Lo que hacemos es, ayudamos a los restaurantes desde la base, o sea, o desde la creación, o desde simplemente intervenciones que vengan, necesitamos que nos revise algo muy específico. Entonces lo que hacemos nosotros es, vemos cuál es el problema, atacamos y damos soluciones de una manera sostenible, que hay también uno de nuestros pilares es como la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no es solamente la parte ambiental. La sostenibilidad también es una sostenibilidad en la cocina.
¿Qué significa eso? Significa yo tener que se compartan platos, subrecetas, que se compartan ingredientes, no tener una subreceta solo para un plato. ¿Sí? Eso es súper lo menos sostenible posible, porque se me daña, tengo que tener una persona haciendo una producción cada semana para un plato. Lo que nosotros hacemos es, y eso genera, aunque no lo crean, un menor impacto en basuras, un menor impacto en costo laboral, un menor impacto en servicios. Y lo que nosotros hacemos es un 360 muy interesante en este tema, en donde les ayudamos a todas las empresas a ver o a crear un menú desde cero también, con todos nuestros pilares. Hacemos algo que se llama acompañamiento, que el acompañamiento es, después de una asesoría, lo que hacemos es, para mantener la asesoría como chef ejecutivos, entonces hacen controles, supervisiones. Para las personas que no puedan tener un chef ejecutivo, nosotros somos como chef ejecutivos, capacitaciones, y siempre estamos obviamente como en la vanguardia, aprendiendo del mercado, porque como trabajamos con muchos restaurantes, aquí les voy a compartir, hemos trabajado con muchos restaurantes, entonces trabajamos con el mercado, sabemos qué está pasando con el mercado, sabemos qué se vende, qué no se vende. Muchas veces a nosotros los clientes nos dicen, Luis, queremos meter esto. Les decimos, mira, en otros restaurantes ya lo sacaron. ¿Por qué? Porque la gente no lo dejó pedir. Entonces, nosotros sabemos más o menos todo eso. Y por último, vamos a crear una comunidad. Esto no está todavía oficial, pero nosotros vamos a crear una comunidad que Intuipost va a ser parte, obviamente. Vamos a hacer una comunidad de restauranteros en donde vamos a hablar ahí de bolsas de empleo, experiencias del gremio. Vamos a que la gente haga preguntas, de, estoy en Bucaramanga, alguno tiene un proveedor de empaques en Bogotá. Entonces la idea es crear una comunidad en el país, porque hoy en día más que hay grupos por ahí de WhatsApp que sí que hay comunidades, pero no se pueden compartir, por ejemplo, proveedores, ¿sí? Entonces muchas veces en este tipo de comunidad la idea de nosotros es compartir proveedores, es compartir experiencias, es compartir que salió esta noticia, o vengan, Sanidad fue a mi negocio, me pidieron esto por primera vez, nunca me lo han pedido, para que todo el mundo lo tenga. Entonces nosotros vamos a crear una comunidad próximamente. En esta comunidad ustedes pueden acá, o nos pueden seguir por las redes. Ahí está el QR, que es la red de Antecocina. Nos pueden escribir y ahí los vamos a agregar en la comunidad. Nosotros, eso es obviamente opcional, y vamos a mandar también como, sí, noticias, todo eso. Y por último, los que quieran, en este momento, les voy a pedir, si ustedes pueden, o lo escriben en el grupo, ¿sí? En el chat, cualquiera de las dos maneras, cualquiera. Hay un código QR, en ese código QR, ustedes se van a dar cuenta que hay una votación, que es para votar la próxima clase que les gustaría: briefing de servicio, ingeniería del menú, cálculo del CMB, para nosotros saber con Intuipost qué podemos programar para nuestra próxima clase. Entonces hay un código QR, se van a dar cuenta que es una encuesta, o si no, lo escriben en el grupo, qué es lo que más les interesa a ustedes, para que veamos la próxima clase, ¿ok? Venga, lo voy a volver a dejar ahí un segundito, lo dejo un segundito mientras tomo agua, y ya pasamos a las preguntas. Dejemos. Listo. Bueno, voy a dejar acá un segundo más para que ustedes, el que desee las redes sociales, el QR de Antecocina, que es el de Antecocina, nosotros ahí vamos a empezar a generar una comunidad, vamos a empezar a generar datos de interés, tips, noticias, etcétera, etcétera, o nos puede escribir por el mail. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí puedo empezar a recibir preguntas. Si alguno tiene preguntas, con mucho gusto
les puedo ayudar a resolverlas. Pueden activar el micrófono sin ningún problema. De acuerdo a la encuesta online, el CMB, el cálculo del CMB quedó como la más opcional. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Hola Jairo, bien, gracias. Luis, mira, mis preguntas son pues como puntuales del negocio de nosotros, enfocado principalmente en manejo de alitas, ¿cierto? Tenemos Sí. todas las operaciones, tenemos que es nuestro producto principal. Hay un tema ahí con el costeo de los que son variables según el peso. Entonces, por ejemplo, el tema del apanado o las salsas que utilizan para bañar. ¿Qué forma puede recomendar o tener la experiencia como que pueda uno buscar tener acercarse a esa exactitud, digámoslo así, de costar? Porque yo he mirado Precisión. muchas opciones de cómo medir, porque a veces hay una variación muy brava. Uno, la mano del cocinero. Dos, pues el tamaño del ala, como uno lo vende por unidades generalmente en este mercado. Entonces, si es el ala más grande, te va a consumir más harina y más salsa, y es más pequeña, al contrario. ¿Cierto? Entonces, eso genera pues como una dificultad puntual en mi rama, digámoslo así. Y la otra es, en este caso, el negocio de alitas. Pues tú decías que la hamburguesería fast food tenía pues un 38% de costo de mercancía vendida. Para el tema de Sí. alas, ¿cuál se recomienda? ¿También el mismo 38 o hay una variación del costo de mercancía vendida? Mira, eso, bueno, comienzo por la segunda. Entonces, la variación del food cost, esto también va a variar, depende también de tu modelo de negocio. A ver, ¿por qué? Porque está el fast food, hay dos opciones. Está en restaurante o también está cocina oculta. ¿Por qué? Porque yo en un restaurante tengo más costos fijos más altos. En cambio, en una cocina oculta tengo costos fijos más bajos. Entonces, eso también va a depender de eso, ¿sí? Pero sí, se maneja como fast food. Sí, un negocio de alitas se maneja como fast food. Y ahora lo otro. Justo en este momento estamos abriendo, vamos a abrir en Jardín Antioquia. Tenemos varios clientes allá, vamos a abrir un negocio de alitas. Entonces lo que se hace es, nosotros hacemos pruebas, ¿sí? Y estas pruebas por lo general son en la etapa de inicio, de capacitación, donde se cogen las alas de un tamaño promedio, alguna chiquita, alguna edad, pero se coge. Y se pesa cuánto de masa tengo yo de batter y antes y después, y voy sacando un promedio, ¿sí? Lo importante es que siempre se haga la subreceta igual y que la sal sea el mismo proveedor. Ahí lo importante también es tener el proveedor, porque si vos cambias de proveedor, te pueden llegar a alitas más pequeñas, ¿sí? Entonces va a ser peor para el cliente. O si cambias de proveedor, te quedan las muy grandes y las vendes por unidad, vas a perder plata, porque vas a servir 5 alas que las tenés costeadas de tamaño con otro proveedor, pero esas 5 alas muy seguramente te van a pesar más, te van a chupar más batter, más aceite, las puedes terminar regalando. Entonces lo que hacemos nosotros siempre es un promedio. Vamos sacando los promedios. Y cada tanto, o sea, no hacerlo solamente en la etapa de capacitación, sino a los 2 meses. Venga, vení, Juan, hagamos un pesaje otra vez de los 3 productos Pareto. Las alas, la hamburguesa. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos lo que más se venda y hacemos una reestandarización. Entonces vemos cuánto nos chupó de mezcla, ¿sí? Cuánto nos chupó de mezcla para ver si está acorde con lo que hicimos inicialmente. Lo mismo con las salsas. Entonces hacemos un promedio, no solamente una vez, sino varias veces, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuánto sería un porcentaje de variación que uno puede decidir saludable? ¿Un 3, un 5% entre el costo que uno tiene promediado y lo que debe dar realmente? 3, máximo 3. Ok. Un promedio, para mí, máximo un 3, 4% ya estás, como te comenté ahí, ya estás empezando a comer de tus ganancias. Pero lo normal es un 3% y todos lo tienen. O sea, cuando un negocio tiene una diferencia del 1 o 2, eso es espectacular. Pero si no completas los formatos de bajas, lo que se cae al piso, todo eso nos afecta en el CMB, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque la gente eligió el CMB. Entonces, la próxima clase va a ser el CMB.
Listo, Luis, muchas gracias. Igual aunque sea el mismo proveedor, eso va a llegar muy variado. Yo mantengo el mismo proveedor los últimos 5 años y sigue variando. Entonces es difícil. Ese sector de Es nosotros difícil, es difícil de en Alas es tocar. difícil. Sí. En Alas es difícil. Nosotros manejamos un formato de una ficha técnica para los proveedores. En Alas es muy difícil, pero nosotros le decimos a los proveedores, mi punta de anca me tiene que llegar entre este peso, o sea, entre 3,5 kilos y 4 kilos, siempre. O sea, no es, mi punta de anca tiene que pesar 3,7 kilos, no, porque eso no va a pasar. Entre. Entonces, mi solomito, si es con cordón, me tiene que llegar de tantos kilos, siempre, entre tanto y tanto. ¿Por qué? Porque a mí no me sirven solomitos chiquitos o no me sirven solomitos muy grandes, ¿sí? Entonces, uno tiene que darle las especificaciones al proveedor. Yo como se los tengo que dar, yo necesito esto. Hay algunas cosas que no es fácil. ¿Listo? Listo, Gracias, Luis, Jairo. muchas gracias. Gracias por todo. Dale, con gusto. ¿Alguien más? Buenos días. Sí, buenos días. Oye, yo te quería preguntar una cosa. ¿Cuál es el porcentaje de merma buena? Porque yo aquí en el ejemplo tuyo, que vi lo de la piña, hay una merma del 70%. Eso es bastante. En la Entonces, piña. bueno, por ejemplo, si hacemos, digamos, una salsa de piña, Sí. ¿eso no es mucho? Pero O va a sea, depender, ¿qué mira, promedio de va a depender. porcentaje debería ser la merma? Claro, muy buena pregunta porque es que también va a depender. Si tú, por ejemplo, vas a hacer una salsa de piña, puedes usar lo que está dentro, ¿cierto? Que uno no lo utiliza Sí. normalmente, sí. Entonces, eso va a depender. Porque acuérdense que la piña tiene tanto la penca, que pesa un montón, como el desperdicio de afuera, el corazón y la piel. Entonces, esa es muy buena pregunta porque también va a depender de tu uso. Inclusive tú puedes tener 2 piñas. Piña, oro miel para salsa, piña oro miel para postre. Entonces, tú la piña oro para salsa, lo que vas a hacer es, solamente va a ser, le sacas la parte de la penca y la piel, y te va a quedar diferente. Seguramente te va a quedar un promedio de 1,4, o sea, multiplicador de 1,4, ¿sí? Y la otra sí te va a quedar de 1,7, porque si tú vas a hacer piña para servir o para esto, tienes que quitarle el centro. Entonces, eso va a depender también del uso. Entonces, lo que nosotros hemos armado son unos promedios que tenemos. Nosotros tenemos unos promedios y manejamos con nuestros clientes. Entonces, nosotros hacemos revisiones, eso está dentro de estándar. Como te dije, nos ha pasado que los promedios están muy por encima. Entonces, uno ahí, y vamos a hablar con el cocinero y nos muestra el pelapapa, y es un pelapapa horrible, que no tiene filo. O el cocinero, por su hábito, pela con cuchillo. Y muchas veces, no siempre, o algunas veces, el pelar con cuchillo te puede generar más desperdicio que con un pelapapa. Entonces, nosotros vamos a ver qué está pasando. Ah, claro, lo están pelando con cuchillo. Claro, con cuchillo, brum, le sacas un montón a la papa, por ejemplo. Entonces, muchas veces es la herramienta, muchas veces es la habilidad del cocinero. ¿Listo? Sí, pero tú, pues en tu experiencia, ¿qué sería un promedio de merma en general? Me parece que un 70% para mí es grande, es alto. Pero no, eso fue solamente para la piña. No, eso. No, yo te estoy dando el para ejemplo, por ejemplo, que tú dijiste lo de la piña, que es una merma del 70%, que a mí me parece alto, pero no sé si es un estándar, o sea, una merma, digamos, del 70, dicen, no, eso es mucho, más bien cambiémosle por algo o añadémosle algún ingrediente, algo así, o es algo normal de que unos productos tengan una merma más alta que otros y no importa tener un estándar. Lo importante es yo saber cuánto es el estándar de cada uno, de cada producto, porque tú vas a ver, por ejemplo, la cebolla, a ver, hay productos que tú simplemente compras, le sacas un cabito y listo, y ya. Entonces, ese producto va a tener 1,05, ¿sí? Y también es la importancia de tú siempre comprar tu cebolla roja, supongamos, si tú la quieres comprar pelada, que siempre te venga pelada. ¿Por qué? Porque yo en mi ficha voy a tener cebolla roja pelada, porque así la compro.
Entonces, porque supongamos que yo cambié de proveedor, y este proveedor no me la entrega pelada, sino me la entrega con tierra, me cambia el estándar. ¿Por qué? Porque tengo que pelarla, sacar la tierra. Entonces, esta ficha la tengo que actualizar, ¿sí? Pero sí, hay productos que tienen un desperdicio del 50%, ¿sí? O más. Si, por ejemplo, el pepino, tú lo compras el pepino para hacer una salsa específica, un tzatziki, va sin semillas y va sin piel. Entonces, va a tener menos rendimiento que si yo uso ese pepino para una ensalada. Va a depender. Ah, ok, muchas gracias. Yo estoy terminando aquí en una reunión, pero ya estamos en las finales. Dale, con gusto, con mucho gusto. ¿Alguien más? Listo. Creo que no hay más. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Luis, muchísimas gracias por el espacio brindado y compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Esperamos que esta sala haya sido de gran utilidad, pues, para todos. Agradecemos la participación de los asistentes y posteriormente va a llegar una pequeña encuesta sobre el webinar dictado el día de hoy a los correos para que por favor nos colaboren también con una respuesta.